Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora, 12 del mediodía, hora Venezuela, estamos con nuestros invitados en el programa pionero de la radiodifusión venezolana en el tema de la diáspora, en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, RCR 750. Hoy la emisora que se ve a través de rcr750.com. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya. En la producción nos está acompañando el día de hoy, haciéndole un kit, una suplencia y un apoyo importante, Yají Pacheco, a quien le agradecemos este apoyo, este respaldo. En los controles, José Gregorio González, y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Hoy tenemos un invitado muy especial, además van a ver que es muy ameno, pero antes de presentarlo, porque bueno, tiene tela, como dicen aquí en España, tienen tela, el currículum, todas las obras que ha escrito, y además acaba de presentar una nueva que es Renacen las sombras. Entonces de eso hablará un poquitico en el programa, pero le vamos a hacer muchas preguntas porque él sabe muchas cosas de muchas cosas. Comenzamos con el servicio público. Le pedimos a todos nuestros oyentes, a todos los venezolanos dentro y fuera del país, en la nueva geografía de Venezuela, un apoyo para quienes hoy están necesitando recursos, no importa la cantidad que sea. Estamos hablando de la profesora Nelly Arenas del CENDE, necesita apoyo. El que fuera diputado y además preocupado por el tema ambiental, Alexander Luzardo, el que fuera diputado, Luis Manuel Esculpi, quien fuera presidente de Fedindustria, Henry Gómez Alberti, todos ellos están necesitados. Hay muchos más. Estos han insistido en la necesidad porque estamos muy preocupados. De alguna manera su sobrevivencia pasa por tener unos recursos que le permitan atacar la enfermedad, tener las medicinas, poder atender la operación. Ayer hubo un proceso eleccionario en Venezuela, y en ese proceso eleccionario hubo una abstención enorme. Estamos hablando de aquellas instancias que están más cerca de la población. Estamos hablando de las alcaldías, de los concejales, quienes deben estar pendientes de lo que ocurre en la comunidad, en las calles, con la infraestructura, etcétera. Estamos hablando de las gobernaciones y las asambleas legislativas de los estados, es decir, donde está la gente, donde está la ciudadanía, y sin embargo la abstención fue muy grande. Esto debe llamarnos a reflexión. Yo creo que el país debe hacer una reflexión. ¿Qué ha pasado aquí? Porque se trata de los asuntos de los ciudadanos. Ahí se toman decisiones que afectan a los ciudadanos. Y lo que nos sorprende es que haya ganado, nos sorprende en el sentido de el daño causado al país ha sido tal que uno no entiende, yo no lo entiendo por lo menos, que se haya podido incluso apoyar a alguien del régimen para dirigir los destinos de alguna localidad, ¿no? Porque donde han metido la mano, sino que lo diga PDVSA, sino que lo diga Sidor, Benalún, Bausilún, Alcázar, El Guri, Edelca, los ríos, las viviendas, digamos, por donde usted se meta, es destrucción. Entonces, la verdad que no me queda claro.
Pero antes, entonces, de hacerle las preguntas a nuestro invitado, déjeme decirle el nombre y presentarlo. Es Juan Carlos Chirinos, nombre de Trujillo, ¿no? De Valera. De manera. De Valera. Juan Carlos es graduado en letras en la Universidad Central de Venezuela, novelista, cuentista y biógrafo. Ha escrito más de 15 libros, forma parte de lo que ha producido de colecciones en el mundo. Es profesor, así, ha sido profesor de universidades, pero además es profesor y asesor en todo el tema literario, para quienes están interesados en escribir. Y hace poco, él tiene una cantidad de obras, a mí me tocó escucharlo, me correspondió, tuve el honor de escucharlo en el 200 aniversario, creo, de, no sé si fue la declaración de independencia o la llegada a Venezuela de Miranda, de la exhibición de Miranda, y él tiene un bello ensayo sobre Miranda, de eso vamos a hablar un ratico porque tiene unos datos preciosos. Los invito a escucharlo en la presentación que tiene Casamérica, de la exposición que él hizo, además con unos detalles y unas citas hermosísimas de aquel cura famoso que primero habló mal y después lo alabó, ¿no? El que era... Pero bueno, ese es nuestro invitado, Juan Carlos Chirino. Juan Carlos, háblanos de tu obra, porque después te vamos a preguntar sobre la política, sobre la presencia de un agente de España ya en Venezuela que está siendo señalado por el Pollo Carvajal, el general Carvajal, jefe de contrainteligencia, como receptores de monedas y monederos, ¿no? Entonces, quisiera que después hablemos de eso, pero en principio... Háblanos de tu obra, que es lo que acabas de presentar en varios lugares y sigues presentando. Bueno, buen mediodía y buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que tenía muchas ganas de pasar por aquí, por tu programa, bueno, ya veo que ha pasado un montón de gente importante y bueno, yo tenía ese gusanito. Muchas gracias por invitarme, con la excusa del libro nuevo, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo me he dedicado en mi vida de escritor, digamos así, a varios rubros distintos de la escritura, pero básicamente me he centrado en la novela, en el relato y en la biografía, ¿no? En trabajos biográficos. Y uno de los personajes, como tú has comentado, que yo he estudiado, bueno, a fondo en el sentido, yo quiero decir siempre que es en el sentido diletante de la palabra, porque yo no soy historiador de profesión, sino licenciado en letras, y claro, mi mirada es más desde la literatura, desde el mundo de lo literario. Pero bueno, Francisco de Miranda es un personaje es tan complejo y tan variado que se puede hacer unas aproximaciones hacia él en varios sentidos. Hace unos ya como 15 años más o menos publiqué una biografía de Francisco de Miranda en Venezuela, en la editorial Norma, cuando todavía Norma funcionaba en el país. Publicó una biografía de Francisco de Miranda bastante profusa, de unas 300 y pico de páginas, si no mal no recuerdo, en una edición muy bonita, que tuvo además una reedición, porque ese año era el año del Miranda, el año mirandino, porque era el año de la llegada de Miranda a las costas venezolanas. Entonces se estaba celebrando eso y bueno, aprovecharon los editores para publicar esa biografía que había trabajado yo desde el año más o menos 2000. Estaba trabajando en esa biografía, así que estuve como 5 años trabajando en ella hasta que la publiqué. Es una biografía, yo la considero una biografía bastante divulgativa, porque no es una biografía que revele ningún dato nuevo sobre Miranda, pero sí me permitía hacer ciertas reflexiones. Ya que no era historiador, me pude permitir ciertas reflexiones que no haría un historiador, porque un historiador serio no supone o no presupone cosas. Pero como yo no soy historiador, sino escritor, pues pude, sobre la base de argumentaciones, desde luego, y de libros y de notas, hacer algunos comentarios sobre Miranda, entre los cuales está ese, por ejemplo, está este sacerdote del siglo XVIII y XIX venezolano que se llama Juan Antonio Navarrete, que tiene el único, digamos, libro que se conserva de él, porque ni siquiera está editado, es un manuscrito que está en la Biblioteca Nacional. Espero que siga estando en la Biblioteca Nacional, por cierto.
Es un libro que se llama El Arca de Letras y Teatro Universal, que es una gran enciclopedia que este cura escribió por su cuenta, donde metió todo su saber, todo su conocimiento. Y una de las cosas que contiene esa Arca de Letras es una especie de calendario de cosas que pasaron en Venezuela entre 1800 y 1808. Y entonces, 1810 más o menos. Entonces él, cuando Miranda llega la primera vez a Venezuela, que se asusta mucha gente porque invade Venezuela, en la expedición del Leander invade Venezuela y los venezolanos en 1806 no estaban todavía, digamos, preparados para una revolución, para una independencia, pues se asustó la gente y la empresa de Miranda realmente fue un fracaso porque nadie le hizo caso en el país. Porque parecía que era un tipo que se metió, que invadió el país y se asustaron. Y entonces el padre Navarrete, Juan Antonio Navarrete, escribe en su diario que llegó un tipo, un tal Miranda, un traidor, que viene contra el rey, bueno, hablando mal de él. Pero luego, cuando ya ocurre la revolución, el comienzo de la independencia, vuelve a escribir sobre Miranda y habla de él maravillas, porque el padre se pasa inmediatamente al lado revolucionario, al lado independentista, ¿no? Eh, dime. Pero no, es que yo, además de Bolívar, quiero que nos hables de tu libro más reciente. Ese es un libro importantísimo y Sí. de verdad que invito a que se conecten a Casa América. Eso está grabado, el aniversario, no sé cuál Fue la muerte, a propósito del aniversario de la muerte de Miranda en 2016. Okay. Es un evento con tres participantes de lujo, de verdad. Y allí está Juan Carlos hablando largo con unos detalles y un humor sabroso sobre Miranda, que después volveremos sobre eso porque ahí hay unas Sí. ideas de un proyecto, pero en todo caso, tu última novela, háblanos de tu última Bueno, novela, por favor. hablo de la última novela y te hago el enlace con la Casa de América. Es que el 9 de diciembre, este 9 de diciembre que viene, voy a dar una conferencia sobre el otro personaje, digamos, importante de la historia de Venezuela, de esa época de la historia de Venezuela, que es Simón Bolívar. Voy a dar una conferencia sobre Bolívar que se llama Simón Bolívar, personaje desconocido y mito por desconocer. Y más o menos voy a hablar de esa condición que tiene Bolívar como un mito, que es el que nos han vendido, o un mito o varios mitos, y ese personaje histórico al que la gente en general no se aproxima, porque en última instancia Bolívar es un personaje histórico. Bueno, pero eso, que eso ocurre, y también quedará grabado en la misma página web el canal YouTube de la Casa de América, estará grabada esa conferencia que la gente podrá ver cuando quiera, y es igual que como está lo de Miranda. La novela o sea, lo que publiqué ahora está dentro del otro rubro, del otro de los rubros que yo me dedico, que es a la novela. Es una novela, aquí damos un giro de 180 grados porque es una novela gótica que se llama Renacen las sombras, como un homenaje a la canción, a nuestra querida canción Moliendo Café, porque ese es el segundo verso o la segunda parte del primer verso de la canción. Y es una novela gótica que es la continuación de una novela anterior que yo escribí que se llama Noche Bosque, y donde la protagonista es una muchacha que estudia para ser chef. Y esta segunda parte es ella llegando a Madrid y montando un restaurante al que llama Moliendo Café, por supuesto. Y ocurren una serie de situaciones ahí góticas que tienen que ver con su propia vida y con las circunstancias. Pero antes de llegar a Madrid, ella pasa por Valera, porque ella es valerana, el personaje, y pasa por Caracas. Es como una especie de viaje que hace, así que la primera parte o tercera parte una tercera parte de la novela ocurre en Caracas, y en Valera y en Caracas, y luego ya ocurre todo aquí en Madrid, y es una novela, sí, yo la puedo considerar gótica. Yo creo que es gótica porque originalmente, yo no sé si tú sabes, Tomás, que la iglesia de Valera, a la que nosotros llamamos catedral, la iglesia de San Juan Bautista, es una iglesia gótica. Es No lo sabía. una iglesia gótica construida en 1920, pero tú la ves y parece una catedral gótica, por eso la llamamos la catedral. Y claro, yo supongo que todo ese elemento gótico viene bien parte por haber crecido en una ciudad donde hay una iglesia gótica. No, ahorita que dices eso, perdona la digresión, hay un hotel en Valera famoso, no recuerdo cuál, cuya habitación pueden caber no sé cuántas camas, pues no, 10, 15 camas, tiene el aire acondicionado es una especie de motor de avión, ¿no? Que cuando enciende parece que va a despegar con apartamento y todo.
Y el baño es una de las cosas más pequeñas que yo he visto en mi vida, digamos, hay que entrarle de lado. Entonces, es que yo asocio Valera con ese hotel y además la atención es exquisita, ¿no? Es buenísimo, pero yo creo que eso está relacionado con el tema de las dimensiones de los baños en Europa en general, digamos, porque eso sigue Ah, siendo cierto en las construcciones anteriores en España y en Italia, ¿no? Digamos, baños pequeños, mira tú, baños... qué curioso. Bueno, en Valera, como entenderás, yo nunca me he quedado en un hotel en Valera. Bueno, no de manera Claro. oficial. Este, No, secretos pero, aquí no, por favor. pero, pero hay varios hoteles famosos en Valera. Está el Hotel Valera, que está abajo, en la parte, digamos, más baja de Valera. Y está el famoso albergue turístico, que ese albergue turístico tiene la característica de que es un hotel construido para y por el Ateneo de Valera. El Ateneo de Valera, la sede del Ateneo de Valera es una sede muy grande, que tiene, aparte de un edificio de biblioteca, detrás tiene un hotel que la persona que ideó la idea, que ideó el Ateneo de Valera, que fue la profesora Aura Sara Pisani, pensó hacer el Ateneo con un hotel para que el hotel sirviera de financiación del Ateneo. Entonces, el albergue turístico fue durante muchos años el hotel más fino de Valera, porque era el hotel del Ateneo, que estaba detrás. Pero excelente idea, ¿no? Porque con eso resolvía dos. Sí, sí, Claro. esa señora era una de las grandes, fue una de las grandes motores del avance de Valera, ¿no? Ella, el hotel, si no me equivoco, el Ateneo, el arquitecto de ese hotel y ese Ateneo es Marcos Miliani, el arquitecto Claro, Marcos Miliani, que es de Valera, y era amigo, claro. no sé si era amigo e incluso primo de Aurasala Pisani, porque es Miliani, no sé si él es de Boconó o de Valera. Bueno, y está ese hotel y hay varios hoteles que son como famosos y más nuevos, que yo supongo que son construcciones de italianos, porque tú sabes que en Valera hay mucho, y en Trujillo hay muchos inmigrantes italianos, Sí, y sí, quizá sí. esa idea del baño pequeño, pues está importada de la propia, de Europa, Sí. ¿no? Claro, lo que me permite vincular con una afirmación que tú has hecho, dice, yo no soy sino de ciudades. Tú dices, yo soy de Valera, soy de Caracas, soy de Salamanca, ahora soy de Madrid. Te lo digo porque ahora que estamos dándole continuidad al estudio de la diáspora, estamos entrevistando a quienes retornaron y a sus descendientes. Entonces uno dice, ¿a Hmm, dónde retornan quienes retornan y los descendientes de esos que retornan o que se fueron y nunca retornaron? Retornan a aquellas ciudades en las que tenían primos, tíos, abuelos, compadres claro. que visitaban. Entonces, el papel de la ciudad, cuando yo te leí esa afirmación, yo decía, oye, pero es verdad, digamos, al final la gente retorna a sus localidades y es lo que estamos, la información que estamos levantando. ¿Por qué ese énfasis en la ciudad? Ahorita que sigues mencionando a Valera y la Catedral de Valera y los hoteles en Valera. Sí, porque bueno, es una conciencia que yo he ido tomando, porque cuando uno se muda de país, yo viví en Venezuela hasta los 30 años y desde los 30 años he vivido aquí en España. Pero realmente yo no podría decir que he vivido en España en general y tampoco puedo decir que he vivido en Venezuela en general, porque yo nunca he vivido en Maturín, ni he vivido nunca en San Juan de los Morros, ni he vivido nunca en Coro, aunque he ido muchas veces, porque bueno, soy chirino y mi familia paterna todo es de chirino. Es chirino, y entonces son falconianos. Este, realmente yo, la Venezuela que yo conozco y la España que yo conozco se podría resumir a 4 ciudades. Valera, que fue la ciudad donde yo crecí hasta que me gradué de bachiller. Caracas, que fue la ciudad donde estudié en la universidad hasta que me gradué y trabajé un par de años en Caracas. Y de luego Salamanca, que fue la ciudad a la que llegué a estudiar, donde viví 4 años y el resto del tiempo cuando me mudé a Madrid. Así que yo tengo, digamos, la idiosincrasia que yo manejo y el español incluso que yo manejo, el tipo de español que yo hablo, es un español influido por 4 ciudades, más que por 2 países, porque me parece más cercano y más preciso indicar de qué lugar viene, porque una crítica que yo tengo como valerano que soy a ustedes los caraqueños es que siempre que hablan de Venezuela, hablan es de Caracas. Cuando hablan de Venezuela, de hecho he visto videos, Tomás, y muy curiosos, sobre Venezuela, hechos por caraqueños, y el 90% de las imágenes son Caracas.
Los otros son el Salto Ángel, el Puente de la Maracaibo y unos tucanes. Los médanos de Coro. Como que si Venezuela solo fuera Caracas, como si la parte urbana de Venezuela solo fuera Caracas. Claro, es que eso que tú dices para nosotros es importantísimo para el estudio de la diáspora, porque al final, vamos, estamos en onda, compartimos tu argumento, porque al final cuando nos dicen, hay tantos migrantes en Colombia, bueno, es verdad y no es verdad, porque Colombia es una abstracción. Hay tantos venezolanos en Barranquilla, tantos en Cali, tantos en Cúcuta, tantos en Pamplona, tantos en Riohacha, tantos en Bogotá, y cada una de esas regiones tiene particularidades. Y los efectos de la diáspora son disímiles, pues son desiguales. No es lo mismo 400.000 personas en Bogotá, que son 9 millones, 10 millones de habitantes, que 300.000 personas en Barranquilla, además con niveles económicos, infraestructura, instituciones muy diversas. Entonces, analizar el tema en el plano Colombia, en el plano país, no tiene sentido o tiene muy poco sentido, porque la gente además no migra de manera directa. Yo cuando veo los mapas con la flecha, una flecha saliendo de Venezuela hacia Colombia y además repiten la misma cifra en todos lados, 1.700.000 cuando en realidad son más de 2 millones. Pero bueno, uno dice, pero es que la migración no son flechas, son periplos, es decir, el periplo de salir de Valera, Caracas, después de Caracas a Salamanca, Salamanca a Madrid, exacto. Y bueno, la gente que ahorita que estamos haciendo las historias de vida de quienes fueron a Galicia, entonces unos llegaron, quienes se fueron de Galicia, unos llegaron a Caracas porque no pudieron pagar el viaje porque ellos pensaban inicialmente ir a México, entonces se quedaron y allí resulta que se casaron. Claro, y son felices. Entonces, y hay de hecho un documental hermosísimo, hecho por Jonathan Jakubowicz, si no me equivoco, sobre un barco de judíos, el Hamburgo, que se llama el barco. Dos barcos. Que iban para otros países, pero solo Venezuela los aceptó porque los rechazaron en Cuba, creo yo, y López Contreras los aceptó. Sí, lo que tú dices es verdad, pero el tema es que los barcos llegaron y no habían recibido la orden, y cuando iban en el trayecto hacia Cuba, le dijeron, no, vénganse para acá, en Venezuela pero además con una imagen bellísima. Cuando llegan al puerto, todos los carros encienden sus luces, todas las casas encienden sus luces en el puerto para recibir al barco y a los migrantes. No, una cosa... No, te lo digo, te lo quería comentar porque quizá hay una referencia que ustedes estarán haciendo, ya supongo, de retroactiva para estudiar la diáspora venezolana, estudiar el tipo de diáspora que llegó a Venezuela. Por ejemplo, yo te acabo de comentar que Valera es una ciudad eminentemente de italianos. Hay muchísimos españoles, bueno, por lo menos en mi infancia, hay muchísimos españoles y muchísimos portugueses, pero es una ciudad que por alguna razón está poblada de italianos, y hay un club Italben muy importante. O sea, de hecho, ahorita mismo el club más importante me parece a mí que es el Italben. Pero te lo digo porque en Venezuela también nosotros teníamos, o por lo menos no sé si a ti te pasó lo mismo, una conciencia muy grande de qué tipo de españoles habían emigrado a Venezuela. Es decir, no es lo mismo un gallego que un andaluz, que un castellano, que un vasco en Venezuela. Porque como en Venezuela hay Hermandad Gallega, en la Casa Vasca, el Hogar Canario, hay una conciencia, no es como en México que llaman a los españoles, a todos los llaman cachupines. En Venezuela, un gallego es un gallego y un vasco es un vasco y un canario es un canario, porque uno sabe conscientemente de dónde viene, porque incluso tienen sus propios clubes. Entonces, quizá por retroactividad, o sea, por reflejo, habría que preguntarse hasta qué punto en España, por ejemplo, saben que yo soy de Valera y que tú eres caraqueño, pero retornado en cierto sentido, retornado de Canarias, ¿no? O que Juan Carlos Méndez es de Barquisimeto. ¿Y qué nos diferencia? Bueno, yo siempre estoy diciendo que soy de Valera, así que yo creo que prácticamente todos los que me conocen saben que no soy de Caracas, sino de Valera. Mira, Juan Carlos, hay una afirmación que tú has hecho y quisiera cerrar la primera parte antes de entrar al corte. Tú has dicho que la literatura es una reivindicación social, más o menos así lo has dicho. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué lo dices? ¿En qué basas esa afirmación? Bueno, exactamente lo que yo digo es que la literatura es un acto en sí mismo de subversión política. La literatura en sí misma. Es decir, lo que quiero decir es que no hace falta
que la literatura hable de política o que sea ideológica para en sí misma ya ser un acto de subversión política. El solo hecho de escribir una novela gótica o de escribir una novela fantástica o una novela realista ya establece un criterio de pensamiento político, porque la literatura se inmiscuye en la realidad y la transforma, la ayuda a transformar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En Londres no había una calle, un 12B de Baker Street, hasta que Conan Doyle no inventó ese apartamento donde vive Sherlock Holmes. Y ahora existe, el 12B de Baker Street ya existe, porque la literatura lo ha creado antes. Lo mismo pasa en París con lo del Código Da Vinci. Ahora hay rutas del Código Da Vinci que no son verdad, o sea, todo eso se lo inventó. Con lo cual, la literatura crea, y en el caso nuestro, por ejemplo, de Madrid, Benito Pérez Galdós creó mucho de lo que Madrid es ahora. Realmente se creó porque Galdós lo hizo ver, o le dio instancia literaria. Creo que es por ahí donde iba, que yo estaba diciendo que la literatura tiene esa función social, porque es que en realidad es en sí misma, sin necesidad de ser muleta de ninguna otra disciplina, en sí misma es un acto de subversión. Ok, vamos a dejar, como vamos a tener que ir para el corte, Ajá. Vamos a dejar algunas preguntas para el segundo segmento del programa. Buenísimo. Referidos al tema de la diáspora y la literatura, porque hay mucha creación en la diáspora de literatura venezolana. Pero bueno, de eso al retorno, y seguimos con Juan Carlos Chirinos en nuestro espacio La Voz de la Diáspora en rcr750.com. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan. Se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas
Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, con un invitado muy especial, con el escritor, novelista, cuentista Juan Carlos Chirino, que además ha trabajado, a mí me llama mucho la atención el trabajo que ha realizado sobre Miranda, que yo creo que es un gran olvidado, es mi sensación. Y no para comenzar con Miranda, sino para dejarlo allí rondando el final. Una de las iniciativas en las que nosotros hemos estado pensando desde el observatorio y desde la diáspora es cómo impulsar la creación de una red de centros iberoamericanos de Francisco de Miranda, ¿no? Porque yo creo que ya hay, ya en la Universidad de La Laguna en Tenerife, junto con el Instituto de Estudios Hispánicos, hay un proyecto andando, no sé en qué estado está. En la Florida International University también hay una. Luego hay una persona que ha hecho un trabajo lindísimo comparando las dos perspectivas de Giovanni Mesa, que ha trabajado las dos perspectivas, la de Bolívar y Miranda, ¿no? Dos enfoques, dos modelos. Y entonces esa reflexión que tú has hecho sobre Miranda y esa búsqueda, esa historia que conoces de Miranda me parece preciosa. Entonces, hay varias cosas que tú has dicho y a mí me interesa que conocerla yo y que nuestra audiencia también la conozca. La primera es el tema de la equidistancia de algunos intelectuales con respecto al tema venezolano, ¿no? A la situación que ocurre en Venezuela. Creo que has escrito sobre eso algunos artículos. Eso lo vinculo con una imagen terrible, o yo no sé, terrible, que hay un artículo que tú dices entre divertido y pasmado, ¿no? Queda el mundo viendo el caso de Venezuela, ¿no? Porque dice, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo puede ocurrir cuando uno le explica a la gente que en Venezuela un profesor universitario gana $10 o que la pensión es de menos de $2? Eso, la verdad que a la gente le parece que es una exageración, ¿no? Y entonces cuando yo veo la foto de Monedero y el señor, quien fuera presidente del país, de España, Zapatero, quien tuvo un embajador Morodo, que ha sido resaltado en las redes por las declaraciones que ha dado, el que era jefe de contrainteligencia, además parece que con respaldos importantes, incluso señalando cómo llegaban las maletas, yo no sé si es que ya no llegan y las fueron a buscar, no sé cómo es eso, ¿no? Pero me parece que es importante cómo vives tú eso. Y la otra cosa, tú has hablado de lo que es la nueva geografía del suicidio, creo que es el libro, ¿no? En la nueva o es un artículo, la nueva geografía del suicidio de Venezuela, o la biografía de un suicidio, bueno, creo que se llama exacto. El libro. Ok, entonces bueno, te dejo todas esas preguntas allí para que arranque, son poquitas, son simples. Bueno, la verdad que eso que acabas de decir, que uno conversa con gente fuera del país, aquí en España o en otros países, y no terminan de creerse la realidad, porque hay otras realidades que se solapan. Es una maestra que gana 50 céntimos de euro al mes, se solapa con un restaurante que factura $10,000 diarios en Caracas. Y entonces, claro, alguien en otro país no puede entender eso. Lo que no entiende es que hay un cogollo, hay una cantidad de personas que yo no sé cuántas serán. Yo quiero creer que pueden ser, por ejemplo, 2 millones de personas que están ultra mega enchufadas con muchísimo dinero, que son las que sostienen esa economía saudita del Hotel Humboldt y de los carros carísimos y todo eso en Caracas y en el resto del país. Y el resto de los venezolanos, que deben que haya unos 24 millones que están en el umbral de la pobreza y quizá no comprenden esa. Yo lo entendí que esas realidades pueden ocurrir al mismo tiempo. Cuando hace unos más o menos casi 15 años fui a Guinea Ecuatorial a dar unas clases, que es un país que yo llegué y ahí entendí lo que era un país del cuarto mundo, porque es un país donde no hay literalmente nada, pero que los que gobiernan viven como si estuvieran en Nueva York, como si estuvieran en París, o sea, como si estuvieran en Madrid. Hay dos realidades, entonces están los que no tienen nada, pero absolutamente nada, y ese grupito pequeño de gente que disfruta. Y yo tuve, entre comillas, la suerte de ver las dos realidades, porque como dábamos clases
por la Embajada de España nos invitaban a comer y esas cosas, los que tenían las posibilidades, pero interactuábamos con maestros y con gente del normal que no vivía, no tenía nada. Entonces, eso es hacer entender eso a alguien que ha vivido la prosperidad de España, por ejemplo, no es difícil, porque claro, si no lo has vivido no lo puedes entender. Más difícil de explicar es la presencia de personas como Monedero, como Zapatero, apoyando un régimen que tiene el país literalmente en quiebra y que se ha convertido a Venezuela en el último país económicamente hablando de América. Yo no sé si está ya detrás de Haití, que pobrecito es un país que ha llevado muchos golpes físicos, políticos y históricos, y entonces nunca ha terminado de levantar la cabeza. Un país que debe ser yo no lo conozco, pero debe ser una belleza de país. No lo conozco, pero mi entrenador de fútbol en Valera era haitiano, el profesor Michel Alerte, que yo creo que cuando cayó la dictadura terminó siendo ministro de Deportes en Haití durante un tiempo, y era un tipo extraordinario. Había una comunidad pequeña haitiana en Valera, por cierto, que era de gente muy trabajadora y muy culta, muy culta. Gente de clase media, había profesores, y había el profesor que era futbolista. Y entonces Venezuela está, no sé si está allá detrás de Haití en los números económicos y esas cosas, ¿no? Y claro, no se entiende cómo gente que uno, bueno, por más ideológicamente alejado que esté de uno, un Monedero, un Zapatero, ellos deberían entender lo que es el sufrimiento humano, lo que es el sufrimiento ajeno. No se puede ser tan malvado en la vida como para apoyar a alguien, a un régimen que tiene un país completo sometido. Pero bueno, yo no estoy en la cabeza de ellos y la verdad que no solo lo lamento, sino lo condeno vivamente. O sea, el solo hecho de apoyar a una persona como Maduro o un régimen como el chavismo, con su presencia ya, claro, lo hace sospechar a uno. Eso, bueno, por un lado. Ahora, todas estas opiniones mías son opiniones literalmente de ciudadanos. Yo no soy sociólogo, ni politólogo, ni economista, así que mis opiniones pueden ser tomadas como simples opiniones de alguien que lee el periódico y que ve las noticias y que puede perfectamente estar engañado, porque los medios de comunicación lo pueden engañar a uno hasta un punto que uno crea que está diciendo algo que es verdad y lo están engañando. Por eso hablo como un ciudadano, por eso yo quiero recalcar siempre esto, Tomás, porque no es lo mismo que tú des tu opinión, que tienes datos, que has estudiado, a que una persona que es novelista solamente como yo dé su opinión, porque mi opinión puede no tener ningún valor, porque no tengo argumentos con que sostener eso. O no tengo pruebas, digamos, no tengo las mismas pruebas que tienes tú, que eres un estudioso del asunto. Bueno, esa es la primera pregunta, pero no me acuerdo cuál fue la otra. No, estamos en la otra área. Ha habido en los últimos tiempos un crecimiento, yo no sé si tiene que ver con el tema de la diáspora, supongo que sí. Ha habido un crecimiento de una producción literaria enorme, novelas, cuentos, documentales, presentación de libros en traducción de libros a otros idiomas, un montón de escritores haciendo, aquí hemos tenido, ya tú lo mencionaste, a Juan Carlos Méndez, estás tú, hay un montón de escritores haciendo cosas. ¿Cómo ves tú el tema de la diáspora en este momento, de acuerdo a nuestros datos? Y ahí incluso hay distintas fuentes. Nuestros datos indican que a julio había 6.700.000, nuestros datos del observatorio, 6.700.000 venezolanos fuera. Además en una nueva geografía, porque la gente no es que se va y mañana regresa, si un momentico al abasto y ya regreso, no, es un cambio de vida, es casa, es trabajo, es redes, es hijo, es nieto, esa cosa complicada, pues. ¿Cómo crees tú, existe alguna relación, la gente está produciendo más? ¿A qué crees tú que obedece esto? Porque bueno, ustedes participan de talleres, encuentros, recientemente estuvieron por allí en La Palma haciendo cosas, ¿no? ¿Cómo es eso? Explícanos cuál es el papel de la diáspora y la literatura y la relación entre literatura y diáspora. La relación es íntima, o sea, hay una relación muy cercana. Nosotros tuvimos, entre comillas, la mala suerte, estoy hablando de literatura, en el ámbito literario, voy a hablar ahora. Tuvimos la mala suerte, entre comillas, de que Venezuela fue durante muchos años un país muy próspero y un país que, digamos, de alguna manera se autoabastecía literariamente, porque tenía grandes editoriales, había distribución de libros internacionales, había imprentas, había concursos, había sitios donde hacer cosas, y el escritor venezolano, en general,
no se preocupó por buscar más allá, por buscar lectores más allá de su frontera. En parte porque había una política estatal que yo no sé, no lo voy a juzgar como negativa o positiva, pero lo voy a describir. El Estado pagaba prácticamente todo. Pagaba al escritor, pagaba al editor, pagaba al distribuidor. O sea, el Estado tenía todo, participaba en todos los procesos. Así que era muy fácil ser escritor en Venezuela sin necesidad de salir del país. Por ejemplo, tú ves los grandes escritores estos de lo que llaman el boom latinoamericano, eran escritores que estaban prácticamente todos fuera de sus países. Vargas Llosa no vivía en Perú, García Márquez no vivía en Colombia, Cortázar no vivía en Argentina, todos estaban fuera del país y entonces tenían que buscarse las lentejas, pues, como se dice aquí, y moverse. Esto desde el punto de vista de la distribución editorial y de la presencia editorial, y ya ves que los dos grandes cónsules del boom latinoamericano venezolanos son nuestros dos grandes escritores, Salvador Garmendia y Adriano González León. Y ambos vivieron fuera del país en esas épocas en las que ellos estaban, en las que ellos participaron en ese movimiento. Eso no quiere decir que desde el punto de vista literario Venezuela no tuviera una alta calidad desde hace muchísimo tiempo y no tuviera tampoco escritores que salían fuera. Bueno, ya Miranda era un escritor, siendo escritor pues ya vivía afuera, pero voy a ponerlo desde el principio del siglo XX. Tenemos a Rufino Blanco Fombona, que es el grandísimo, digamos que el primer representante venezolano de envergadura aquí en Madrid, que fue Rufino Blanco Fombona a principios del siglo XX, en 1914, porque llegó a un montón editorial y era una persona ya muy importante. Y bueno, detrás de él, antes y detrás de él estaba Emeterio Milocol, estaba José Gil Fortul, estaba Manuel Díaz Rodríguez, todos, o sea, participaron porque venían a Europa y tenían esa relación. Desde el punto de vista de la calidad literaria, Venezuela no ha tenido ni muchísimo menos un papel inferior. Venezuela ha sido un gran país, literariamente hablando, desde hace muchísimos años, prácticamente desde el principio del siglo XX, ha tenido presencia importante con Blanco Fombona, por ejemplo, con Rómulo Gallegos, por ejemplo, pero también con toda la generación esa donde está Vicente Gervasi, que por cierto es hijo de un inmigrante, y escribió este famoso poema Mi padre el inmigrante, y bueno, le mandamos a la familia, por cierto, le mandamos a la familia a los Gervasi un abrazo muy fuerte de cariño por la reciente partida de don Fernando, ¿no? Que era gran amigo. Sí, un ser muy, muy especial, de verdad. Muy especial. Una enorme pérdida, y con un humor con un humor muy venezolano. Parecía italiano, sí, pero tenía un humor muy venezolano, era muy divertido. No, además de esa gente, bueno, persona, es un ser humano, de verdad que... Un ser humano, sí. Además me golpea mucho, me golpea en lo personal porque fue un amigo muy querido, igual era un amigo muy querido. Irene, es una familia muy especial realmente. Bueno, exacto. Bueno, y hay que celebrar la presencia de su padre, Vicente Gervasi, que es uno de los grandes poetas venezolanos, que además tiene ese libro, que hay que insistir, hay dos libros venezolanos que ya hablan de nosotros de la diáspora. Uno es Mi padre el inmigrante, ese poema bellísimo, Mi padre el inmigrante, y lo otro es El forastero de Rómulo Gallegos, que también habla y de los aventureros. El forastero está inspirado en la vida de Nicolás Ferdinandov, el pintor ruso que llegó a Caracas y revolucionó tanto la pintura como a las mujeres, porque todas se enamoraron de él. Imagínate, llegó un ruso y todas enamoradas del ruso. Ahora que cuentas eso, yo estaba un día en Valera y un amigo que ahorita estudió en la universidad, yo no sé ahorita exactamente, creo que está en Italia en este momento, Oscar Floriani, que es de allí también del estado. Es troyano. Nos contaba, dice, bueno, pero es que esto es igualito a Roma, las 7 montañas, Valera es Roma. Valera, tenemos esa pretensión. No, ¿en serio? Esa pretenciosa pretensión de llamar a Valera la ciudad de las 7 colinas, porque además es verdad, hay 7 colinas. Fíjate que por cierto, que donde dije la catedral de Valera, hay una catedral en Italia, no me acuerdo dónde, que es hermana gemela de esta catedral valerana, de esta iglesia valerana, porque la hicieron creo que con los mismos planos, y los mismos arquitectos hicieron entonces es igualita a la de Valera, pero en un pueblo por allá. Tengo que buscar donde, que yo lo busqué el otro día. Bueno, porque te estaba comentando. Bueno, entonces la literatura, claro que el hecho de que hayamos salido de Venezuela, bueno, yo salí hace muchísimo tiempo, mucho antes de que comenzara la desgracia. Yo ya estaba aquí en España, porque yo llegué en el año 97. A partir del año 2001,
91 empezó a fluir, empezaron a fluir escritores venezolanos aquí a España y empezó a tener como más importancia. Cuando llegamos aquí te puedo decir que nos hacían muy poquito caso como venezolanos. Y lamentablemente la presencia de Chávez en el ámbito internacional nos puso en el papel, en el tapete internacional. Al principio, yo lo he contado, la gente en los restaurantes, los camareros, lo que sea, cuando sabían que yo era venezolano, sonreían y me decían así como con camaradería, tú eres venezolano, qué bien, ¿qué tal Chávez? Bien, ¿no? Entonces, claro, yo los miraba con una cara de enterrador y se quedaban callados, pero porque claro, la referencia de ellos era Chávez en ese momento. Hasta antes de Chávez la referencia era el petróleo y las mises. Y la literatura había tenido poca presencia. Claro, pero ahorita que dices eso, hay un tema que a mí me llama la atención, no sé, lo has vivido porque has cursado en la universidad todo lo que hiciste allá en Salamanca, cuando estabas cursando los cursos del doctorado ya en la Universidad de Salamanca. Sí. Yo siento que las universidades, en general el mundo intelectual, eso que hablábamos antes de la equidistancia, estaba pensando, yo leí un artículo de, creo que es una famosa escritora española, Almudena Grandes, creo que es, ¿no? Que en algún momento dijo, yo no sé a quién creer, porque las noticias sobre Venezuela son confusas, ¿no? Yo recordaba las palabras de Felipe González que decía que después nadie me venga a decir que no tenían información, ¿no? Claro. Que es un poco, porque los datos están allí, están los datos estamos en desnutrición, ocupamos los 3-4 primeros lugares, en la salud no tenemos hospitales, digamos, están en un nivel, bueno, no tenemos electricidad, tenemos apagones de manera permanente, no tenemos gasolina, no tenemos... no es que se rasparon la olla, sino que se robaron la olla completa, ¿no? Digamos, claro. Más de $300 mil millones que andan por ahí y que vienen siendo denunciados. Lo está denunciando el señor Carvajal, lo denunció antes el tesorero Andrade, después le siguió la otra tesorera que era la enfermera del difunto, también, digamos. Y Rafael Ramírez y la fiscal esa que ahora quiere hacerse la buena cuando ella es igual de corrupta que ellos. Bueno, pero entonces está. Se llama, lo llamaron en Italia a Carvajal para que suelte información y parece que también hay unos partidos. Si sigue la cosa así, vamos a estar financiando, no sé, vamos a estar financiando con nuestros recursos, los que le fueron robados a los derechos humanos de los venezolanos, a los derechos de salud, educación. Otros se han hecho. ¿Cómo ves tú esa equidistancia de algunos intelectuales, esa resistencia de las universidades a tocar, esa incluso resistencia de algunos medios de comunicación españoles a tocar, no solamente españoles, italianos, franceses, a tocar el tema venezolano, que ahora sí, digamos, ya frente a la debacle total, comienzan a decirlo, pero hasta hace poco ni siquiera aparecía Venezuela? Tomás, es que yo creo que los regímenes de izquierda en el mundo tienen la suerte del cristianismo. Por alguna razón, si tú eres un asesino de izquierda, te dan el beneficio de la duda hasta el último momento en que ya aparezca toda la gente muerta y los cadáveres y los cráneos. Pero siempre dicen, bueno, pero quizás es que es una manipulación de los medios internacionales, porque yo veo que los dictadores de derecha, los dictadores fascistas, caen en desgracia fácilmente y se le echa a todo el mundo encima, a un Pinochet, a un Somoza, a un Trujillo, a esos les caen encima, pero un dictador, quizá es una estrategia religioso, comercial, publicitaria, porque la verdad, te voy a decir, si tú le quitas todo lo que nosotros sabemos y toda lo terrible que significa la presencia de Hugo Chávez en la historia de Venezuela. Hugo Chávez es lo peor que le ha pasado a Venezuela en 250 años, se llama Hugo Chávez. Y bueno, vamos a asumir la culpa a todos, lo pusimos ahí para que destruyera el país. Porque en realidad Maduro es una continuación, digamos, como un epígono de Hugo Chávez, que lo que vino fue a destruir. No hay que olvidar nunca que no es Maduro el malo, que la cosa comenzó con Chávez. Pero como era un dictador simpático, echador de bromas, se reía, jiji, jojo, a la gente no vale, es buena gente, no está pasando nada. Sí está pasando, yo creo que desde el minuto cero de las elecciones del año 98,
comenzó la destrucción del país sistemática porque eso estaba pensado. Entre otras cosas, porque el gran arquitecto de la destrucción de Venezuela se llama Fidel Castro, que es el hombre que más ha odiado Venezuela en los últimos 80 años. Yo no conozco a alguien que haya tenido tanta envidia y resentimiento contra Venezuela que ese señor Fidel Castro, al que Rómulo Betancourt en su momento le metió su patada como debía ser y le dijo: usted aquí no va a entrar y no le vamos a dar dinero, no nos da la gana, porque Venezuela no está para estar sosteniendo dictaduras. Yo creo que hay una mezcla ahí de envidia, resentimiento, rencor, que aprovechó Fidel Castro cuando se hizo amigo de Chávez y Chávez se dejó comprar, y bueno, porque tenía las mismas intenciones. Pero ellos tienen todavía hoy en día, Tomás, la dictadura cubana sigue siendo, que tiene 62 años instruyendo a esos pobres cubanos y esa pobre isla, que además es hermosísima. Todavía hay gente que dice que, bueno, que Fidel es el gran personaje de América en el siglo XX, y además incluyen también a un asesino como el Che Guevara, que es un psicópata, un asesino de verdad, como el gran ejemplo. Pero nadie dice eso de Hitler, nadie dice eso de Ceausescu, nadie dice eso de Mussolini. Nadie se pone una franela de Hitler. Nadie se pone una franela de Hitler, nadie se pone una franela de Mussolini, nadie se lo pone. Bueno, sí, supongo que las 5 estrellas allá en Italia. Pero yo no sé, es como que han comprado o han copiado la estrategia de promoción publicitaria de que utilizó el cristianismo, que es maravillosa, porque es uno de los grandes negocios de la humanidad, el cristianismo, que tiene 2000 años funcionando perfectamente. Yo no estoy criticando la religión ni nada, estoy analizando. Viendo el tema organizativo. Pues, claro, es una gran organización. Yo siempre le digo a la gente, cuando me preguntan mi ideología, que yo les digo que soy, y lo tengo en mi cuenta de Twitter, que yo soy anarco-benedictino. Y la gente se ríe, como te estás riendo tú. Pero en realidad tiene que ver con que a mí las ideas del anarquismo me parecen muy atractivas, pero también la regla de San Benito. El libro que escribió San Benito para crear su abadía es un extraordinario manual para hacerse millonario. Tú agarras la regla de San Benito, aplícala y te haces rico seguro, porque está hecho para producir. Es un libro que está hecho para producir. Lo voy a buscar. No queda nada de minutos. Qué vaina. Juan Carlos. Y no hablé de mi novela. No, hablaste poco, por eso lo digo. Cierra, por favor, con tu novela. Sí, ¿no? Bueno, la novela se llama Renace en las sombras y está publicada por la editorial La Huerta Grande, que es la editorial donde ya he publicado 3 libros. Es la editorial donde publiqué ese ensayo del que hablaste hace rato, Venezuela, biografía, un suicidio, que es una especie de ensayo literario mío donde yo hago un análisis, o yo más o menos le explico al lector español qué es lo que yo pienso que es Venezuela y por qué Venezuela está como está, por qué ha llegado a donde ha llegado. Y en esa editorial he publicado ese libro, he publicado la novela anterior, que es Los cielos de Curumo, que es una novela que ocurre en Caracas, por eso Los cielos de Curumo en una lengua indígena, Curumo es la palabra que se utiliza para Samuro, por eso Cumbres de Curumo significa Cumbres del Samuro. Entonces Los cielos de Curumo, Caracas es esa ciudad de Los cielos de Curumo, porque cuando yo vivía en Caracas siempre había samuros dando vuelta alrededor, porque como hay mucho monte, siempre hay algún bicho muerto en algún lado y hay samuros en todos lados. Bueno, ahorita me dicen que los samuros que viven en Caracas como si fueran habitantes normales y andas por ahí con ellos. Y esta novela, Renace en las sombras, que es una novela, como ya dije, una continuación de una novela anterior, de Noche Bosque, y es una novela gótica que, bueno, que decir que la puede adquirir por Amazon, o si está aquí en España, pues la puede comprar en alguna librería. Bueno, de verdad, Juan Carlos, todo un placer haberte tenido como invitado. No, gracias a ti. Espero que vuelva a repetirse. Por favor. Bueno, todo eso que tú vienes haciendo, yo te he escuchado varias veces el tema, y no me voy a perder, o voy a intentar no perderme la presentación que vas a hacer de Bolívar, porque me va a permitir contrastar, ¿no? A Miranda y Bolívar. Te aviso y te mando la invitación, pero es presencial, pero también se puede ver, puede verla con tranquilidad en tu casa. Yo prefiero ver las conferencias en mi casa porque yo me siento en chores a ver las cosas en la computadora y veo las conferencias sabroso desde mi casa. Pero pues, bueno, si quieres ir, chévere, yo por supuesto ahí lo celebraré. Ok, bueno, querida audiencia global, nos vamos agradeciéndole a Juan Carlos su presencia, su tiempo, su simpatía, su bonomía, y bueno, hasta el próximo lunes, en el que seguiremos con nuestro espacio y nuestro encuentro semanal
la voz de la diáspora en Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.